El ejercicio 29 nos pide hallar las segundas derivadas parciales de la función. Para hallar las segundas derivadas parciales vamos a encontrar primero la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Luego, a partir de esa derivada, la vamos a derivar nuevamente respecto de y a la derivada de x también la vamos a derivar respecto de x. Lo mismo vamos a hacer con la derivada respecto de y. La vamos a derivar respecto de y respecto de x. Comenzamos con la derivada respecto de x. Primero tenemos un cuadrado, después tenemos el seno y después el argumento. Bien, vamos a hacer la derivada de x dos veces. Para eso vamos a derivar esta última que encontramos respecto de x nuevamente. Como tenemos un producto, tenemos que aplicar la regla del producto. La derivada del seno es coseno por la derivada del argumento respecto de x, me queda m, así que le voy a poner m cuadrado. Esto fue la derivada del primero, el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, este tal cual está. Por el segundo derivado. El segundo derivado es la derivada del coseno, el argumento tal cual, por la derivada de lo de adentro, que me queda m. Como la derivada del coseno es menos seno, de ahí aparece ese menos, y este me va a quedar al cuadrado. Vamos a derivar ahora f de x respecto de y. Tenemos un producto, así que nos va a quedar la derivada del primero la derivada del primero fue la derivada del seno, me quedó coseno, por la derivada del argumento respecto de y, me queda por n. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. Por n. Bien, acomodamos la expresión. Bien, y verificamos que este sea tal cual al resultado. Este. Está verificado. Vamos a encontrar ahora las derivadas respecto de y. Encontramos nuestra primera derivada,
Buscamos esta nuevamente respecto de y. Derivamos y respecto de x. La derivada del primero es seno, lo derivo, me da coseno, por el argumento, en este caso respecto de x, me va a quedar m por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, por el argumento derivado respecto de x, me voy a quedar m, acomodamos esta expresión, comparamos nuestros resultados, me dio bien. Y f de ix está bien. Bien, este ejercicio nos pide comprobar la conclusión del teorema de Clairaut. Lo que tenemos que calcular es u de xy y verificar que sea igual a u de ix. Sí o sí vamos a necesitar las derivadas respecto de x y respecto de y primeras para después derivarlas respecto a la otra. Comenzamos por la derivada respecto de x. No hay un producto porque seno de x es una constante, así que nos va a quedar e a la xy. La derivada de es la misma por el exponente, la derivada del exponente nos va a quedar y. Y ya que estoy acá voy a derivar respecto de y. Respecto de y si tengo un producto, vamos a hacer la derivada del primero respecto de y, me queda e a la xy por x por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Vamos a derivar esta respecto de y. Y vamos a hacer la regla del producto. La derivada del primero es la derivada de todo esto, que además voy a tener que aplicar regla del producto. Entonces va a quedar más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es esta y derivada respecto de y, me da 1. Y a la vez esto ya fue toda la derivada del primero de este producto. Por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien, continuamos con la otra derivada y después verificamos si se cumple el teorema. Tenemos que derivar ahora esta respecto de x. El primero derivado respecto de x me va a quedar por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado
más la derivada de este término respecto de x, que me queda e a la x y por y coseno de y. Como son iguales, podemos concluir que se cumple con el teorema de Clairaut. Bien, el ejercicio 31 nos pide encontrar la derivada parcial indicada. La derivada parcial indicada en este ejercicio es la derivada de orden 3. Tenemos que nuestra función z es función de w, de b y de u. Bien, recordemos que cuando utilizamos esta notación tenemos que empezar derivando por el que está en este extremo y después vamos a ir derivando al otro y al otro. Es decir, en este ejercicio vamos a ir a derivar z respecto de w, luego a esa derivada la derivamos respecto de b y luego la derivamos respecto de u. Comencemos con nuestra primera derivada. Respecto de w nos va a quedar u sobre 2 raíz de b menos w por la derivada de lo de adentro respecto de w, que me queda menos 1. Ahora vamos a derivar por segunda vez esta, pero en este caso respecto de b. Bien, para eso es necesario que escribamos esta que teníamos antes como un producto. Continuamos, vamos a tener u sobre 2 como constante y derivamos respecto de b. Bien, ahora tenemos que derivar esta última respecto de mi otra variable, que es u. Derivada respecto de u es bastante directa porque la derivada respecto de u va a ser 1. Bien, y verificamos con la respuesta que teníamos y nos dio bien.